Perfecto, y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Dios te Santo. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros los pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de nuestra. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que muere en Como el era en el principio, principio, ahora y es ahora y siempre, siempre, por los pues siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Del Espíritu. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues con este repaso, ¿no? Crítico que está haciendo Clemente de Alejandría, algo ya nos debería de quedar claro y deberíamos en serio de estar muy agradecidos con el buen Dios y es de lo que nos ha librado, ¿eh? Es decir, el paganismo involucra unas prácticas de vida que están literalmente sumidas en tinieblas espesas. O sea, es corrupción en todos los niveles. O sea, no solo es una desviación más o menos ligera, sino un trastorno por completo de la experiencia humana. Ese es, digamos, el perfil más profundo de lo que llamamos paganismo, repito, un trastorno profundo de la experiencia humana. O sea, en el paganismo todo se trastorna. Humanamente, lo que se da es una degradación cada vez más y más intensa. Y eso es justo, ¿no? De lo que el Señor, pues, nos ha querido librar. O sea, no solo se trata de que nos pasemos, por así decirlo, de un modelo cultural distinto al cristiano, sino que literalmente nos ha librado de las tinieblas y de la muerte. O sea, de la muerte entendida no solo como algo físico, sino de la muerte, ¿no? Interna que lleva al ser humano en vivir en una oscura ignorancia, ¿no? O sea, donde incluso situaciones anómalas ya ni siquiera se detectan como tal. Por eso, para San Clemente de Alejandría, como en general para los padres de la iglesia, era muy importante destacar cómo el paganismo, a final de cuentas, es una anomalía. O sea, vamos, en sentido positivo, sin la intervención directa de Dios, nuestra experiencia humana se vuelve completamente anómala, completamente enferma. Entonces, por eso San Clemente de Alejandría dice que no es posible, ¿no?, que los paganos sigan unas enseñanzas que en definitiva no hacen otra cosa más que pervertirlos. Y para tomar, digamos, un ejemplo de peso, dice San Clemente de Alejandría, bastaría con, como de hecho, ¿no? Lo hizo, echar una mirada, aunque sea rápida, al comportamiento o a las características, a los perfiles de sus respectivos dioses. Y dice San Clemente, aquí es donde empezamos a ver, digamos, la intensificación de este extravío. Y dice San Clemente, y por si fuera poco, no solo tienen dioses, ¿no?, infames, sino que también ustedes mismos elaboran otras imágenes. Por ejemplo, deidades pequeñas que destacan por su deformidad, o imágenes de muchachas desnudas, o sátiros que permanecen siempre borrachos, ¿no?, o miembros masculinos erectos y que son exhibidos, ¿no?, sin mayor pudor y que lo único que hacen es promover desde temprana edad la incontinencia. Es decir, en pocas palabras, el desenfreno. Dice, y no se avergüenzan ni siquiera de esas figuras que ustedes mismos, ¿no?, exhiben y que los conducen, en pocas palabras, ¿no?, a distorsionar por completo la conducta humana. Por ejemplo, dice San Clemente de Alejandría,
Ustedes consagran en sus propias casas columnas de imprudencia, representando por igual las imágenes de Filenis, que era una célebre cortesana de Samos y autora de libros obscenos, que los combates de Heracles. Es decir, hablar de combates de Heracles es que en las propias casas se exhibían representaciones de matanzas, de crímenes, de violencia y por supuesto también de desenfreno, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, imágenes vinculadas con la prostitución. Entonces, dice San Clemente de Alejandría, es evidente que vuestros oídos se han prostituido, los ojos han fornicado, y lo más novedoso es que sus propias miradas han cometido adulterio antes de la propia relación sexual. O sea, lo que destaca Clemente de Alejandría es que en el paganismo lo primero, digamos, que se ve perjudicado es la imaginación. ¿Por qué? Porque en la cultura pagana, lo primero que se promueve es toda una serie de imágenes que no necesariamente, ¿no?, remitirán a las acciones. O sea, en primer lugar, en el paganismo, lo que se corrompe son las almas y ya después, de manera, por así decirlo, natural, pues los cuerpos. Entonces, dice Clemente de Alejandría, ¿por qué habéis forzado al ser humano y le habéis arrancado con violencia el soplo divino que posee desde su propia creación? O sea, el ser humano no fue hecho para eso. El ser humano no fue concebido para ese tipo de bajeza. Y entonces San Clemente de Alejandría da un paso más y dice, ustedes como paganos, claro, creen en los ídolos, pero en realidad creen en los ídolos no por los poderes que tienen, sino por los ejemplos que les presentan. O sea, dice Clemente de Alejandría, ustedes más bien lo que envidian es su intemperancia, su desenfreno, su locura. Y por eso no creen en el verdadero Dios, porque lo que no soportan es la moderación y el freno. ¿Mm? O sea, lo vemos con Nietzsche. Si en Nietzsche algo destaca es el desenfreno radical. En cambio, ¿no?, con el verdadero Dios, lo primero que se va a establecer es un orden de moderación y de restricción. No porque Dios nos impida algo, es porque nos libra de graves peligros. Piensen, por ejemplo, en la ley mosaica, en los mandamientos. Prácticamente, ¿no?, 8 de 10 son prohibitivos. No matarás, no cometerás adulterio, es un no, no, no. Pero no se trata de una mera prohibición, sino de evitar que nosotros incurramos en situaciones que de hecho son inapropiadas. Entonces dice Clemente, ¿cómo es posible que hayan rechazado lo mejor y se hayan apegado a lo peor? Porque en efecto, ustedes, dice, en realidad se han convertido en espectadores del vicio y por ende en actores de maldad, que es, por ejemplo, en gran medida lo que vemos en la cultura contemporánea. Cuando vemos tantas series basadas en narcos, en crímenes, en homicidios, nos convertimos en espectadores pasivos de vicios, infidelidades, desenfrenos sexuales, todo tipo de locura. Y una vez que nosotros somos espectadores, el siguiente paso es convertirnos en protagonistas de esa maldad que previamente, ¿no?, hemos visto pasivamente a través de una pantalla. ¿Se entiende? O sea, al final, ¿no?, nuestra postura de espectadores no es neutral, porque en definitiva, mucho de lo que vemos es lo que hacemos. ¿Qué pasó, Paola? Ay, espero no hacer una pregunta tonta, porque como no he podido ver las otras clases, entonces, espero no.
Pero es que tengo una duda que de hecho yo quería preguntar hace tiempo. Bueno, ahorita que está el tema, quería preguntarle. Justo, por ejemplo, ahorita yo como ahora tengo que estar leyendo mucho por lo de que por querer escribir. Pues como que hay mucha, la novedad ahorita, lo que se está viendo mucho en los nuevos libros de los nuevas escritoras, porque ahora casi todas son escritoras y ya no escritores por esto del feminismo y eso. Pero todas estas escritoras, yo veo, o sea, mucho este patrón de estar con mucho spicy en los libros, ¿no? Y cuánto spicy tiene más, o sea, cuál se vende más porque tiene más y todo. Y pues sí hay incluso alguna polémica de decir, pues es que ya los libros no son ni románticos ni nada, o sea, ya parece nada más que, perdón si a lo mejor la expresión algo, pero pues ya nada más parece porno, ¿no? En la literatura. Entonces, yo tengo mucho esa duda, o sea, digo, yo creo que no está bien, o sea, estar escribiendo pues, toda esa parte, ¿no? Y también me pasa, por ejemplo, ver a algunos animes que a veces llegan a estar un poquito subidos de tono. Entonces, por ejemplo, esta cultura en Japón y todo eso que ven que ya se olvidaron, o sea, por ejemplo, de las relaciones, o sea, incluso o sea, personales, no o sea, pues, la persona, sino ya nada más es pura fantasía lo que uno tiene en la cabeza, o sea, queriendo imaginar a la persona ideal y todo, y todas esas escenas, pues nada más así en la cabeza y te digo, eso supongo que también es muy malo, ¿no? O sea, digo, ahorita que está usted diciendo eso. Sí, por supuesto, porque recuerden que en efecto, ¿no? Las imágenes que nosotros recibimos se convierten, por así decirlo, en pautas de conducta. O sea, vuelvo a repetir, mucho de lo que vemos al final es lo que hacemos. O sea, si por ejemplo, generaciones jóvenes lo que ven son series de narcos, lo que deciden es ser como ellos, hacer lo que ellos hacen, porque eso es precisamente lo que se les está presentando, lo que se les está ofreciendo. Por ejemplo, San Francisco de Asís decía, ten mucho cuidado con tu modo de vida, porque quizás sea el único evangelio que muchas personas van a leer. A eso se refiere, o sea, lo que una vez yo les dije, nosotros, de una u otra manera, estamos llamados a ser fuentes de referencia para los demás. O sea, somos seres dialógicos. Ajá. Somos seres que estamos vinculados a los demás de una manera u otra. Ujú. Siempre hay un tú de por medio. Entonces, por ejemplo, cuando los papás, ¿no?, quieren llamarle la atención a los hijos, no tendrán la autoridad suficiente si ellos no son ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Los propios hijos o hijas dicen, oye papá, ¿cómo me dices esto si tú eres igual o peor? O sea, ¿con qué cara me lo estás diciendo? Esto significa que nosotros, en definitiva, estamos llamados a ser criterios de referencia para los demás. Por eso lo que dice San Clemente de Alejandría es que los paganos adoran estatuas porque ellos son estatuas, o sea, se quieren comportar como aquello que exhiben, como aquello hacia lo cual en efecto dirigen sus preferencias. No es casual que uno de los puntos fundamentales que aparezcan, lo que mencionas, por ejemplo, en términos de literatura y debido a la ideología de género, sea la cuestión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en el origen de la espiritualidad moderna en la segunda mitad del siglo XIX, una de las fuentes principales de rebelión contra lo establecido es la sexualidad. O sea, no se hace, digamos, lo voy a decir de esta manera, no es que se exhiba la sexualidad con una intención netamente pornográfica. Me parece que el trasfondo es con una intención sociopolítica, o sea, asumiendo la sexualidad como una fuente de rebelión fecunda que nos conduce a romper los límites, ¿no? Que a trastocar
los órdenes establecidos y sobre todo a ostentar una especie de altanera arrogancia por ir más allá, eh, digamos, de lo permitido, ¿no? O sea, se ve, pues, en pocas palabras, como una fuente de rebelión, ¿no? Y eso es algo que se ha impuesto desde el siglo XIX. Además, dice San Clemente de Alejandría, algunos que están equivocados, no sé cómo, en vez de adorar a Dios, adoran una obra divina, el sol, la luna, las estrellas, el coro restante de los astros, que además, dice Clemente de Alejandría, no son dioses, son criaturas y además son instrumentos del tiempo. O sea, para Clemente de Alejandría, y esto es algo importante, todo lo que tiene que ver con lo astrológico, es decir, con los astros, tiene una función cronológica. Nos ayudan a nosotros a establecer los tiempos dados para nuestra vida temporal. Por ejemplo, el sol para el día, ¿no? La luna para la noche. O sea, es lo que dice eh, San Clemente de Alejandría. No son dioses, son criaturas divinas que nos han sido dadas para orientarnos en términos temporales, nada más, no para recibir una adoración que no les corresponde. Dice, ahora bien, el arte humano, ¿no? La técnica humana, es capaz de fabricar muchas cosas. Fabrica casas, naves, ciudades, pinturas. Dice, ahora, ¿cómo vamos a poder enumerar todo lo que Dios realiza? Y dice una expresión muy hermosa San Clemente de Alejandría. Dice, mira, pon atención, observa el mundo entero. Es obra de Dios. Es obra suya. El cielo, el sol, los ángeles, los seres humanos son obra suya. Dice, con ello debería quedarte claro qué grande es el poder de Dios. Y este poder no depende de elementos auxiliares. La fuente única de la creación total es su pura voluntad. Él quiso y lo hizo, nada más. Y esto es algo muy antipagano, porque recuerden, como ya lo habíamos visto, que para los paganos hay un Dios principal que necesita de elementos auxiliares para llevar a cabo su obra creativa, por ejemplo, la materia. Considerar que hay una materia preexistente, piensa en una arcilla que lo único que hace es moldear, pero no creó la materia, la moldeó. Por eso, ¿se acuerdan quién había hablado de la creación ex nihilo? Es decir, la creación a partir de nada, de la sola voluntad de Dios. ¿Qué padre de la iglesia fue? Y ya lo vimos, ¿eh? Fue San Teófilo, ¿no? Exacto, San Teófilo de Antioquía. Muy bien, Paola. Y les dije, no lo olviden, porque ahí están las bases. Es el que asentó esa afirmación. Aquí abre un nuevo camino y entonces añade, por ejemplo, San Clemente de Alejandría. Dice, solo Dios lo hizo. Y esto es lo que nos muestra que Él es en realidad el único Dios. Dice, crea con el simple querer. O sea que toda la existencia del universo remite a su voluntad. Las cosas existen porque Él quiere. Y como añade San Clemente, por eso el existir de la creación no es más que el sencillo acto de desear divino. Lo que Dios quiere se hace. Es. Por eso, dice San Clemente, en este punto se equivoca el coro de los filósofos, porque, ¿no? Quienes confiesan públicamente que el ser humano ha nacido muy bien para la contemplación del cielo, después afirman que es importante apegarse hasta adorar los fenómenos celestes y aquellos fenómenos que somos capaces de descubrir de manera visual. Por eso que nadie de vosotros adore el sol,
sino que adore al creador del sol, que no se divinice el cosmos, sino a su artífice. Por eso el único refugio que queda para quien desea llegar a las puertas salvadoras es la sabiduría divina, o sea, en este caso, la contemplación. Contemplación significa mirar las cosas a la luz de la verdad. Eso es contemplación. ¿Mm? Mirar las cosas a la luz de la verdad, porque eso es lo que nos muestra su verdadera dimensión. ¿Mm? Dice, por ello, justamente, gracias a Dios, el ser humano ya no es juguete de los demonios, porque ya ha sido liberado de la tiranía impuesta por la mentira y el engaño. Así pues, ya se dirige, ¿no?, a la salvación. O sea, si se fijan, y esto es muy importante de recalcar, para los padres de la iglesia, la salvación no tiene que ver en principio con una cuestión moral. O sea, no quiere decir que se nos dio un código de conducta moralmente impecable. Eso en otras culturas ya lo había. Salvación significa haber sido liberados de la tiranía de la mentira impuesta por el mundo y el demonio. Eso es salvación. O sea, salvación significa contar ya con el auxilio de la verdad. Eso es salvación. O sea, en términos filosóficos diríamos, no es un asunto moral, sino un asunto metafísico. Nos ha librado de el error de las tinieblas. Dice, y esto es algo que solo Dios nos puede conceder, porque el mundo es falsedad. O sea, falsedad no como una creación engañosa, sino como algo que impide y eclipsa la presencia de la verdad. Es lo que decía San Juan. Y la luz vino a los hombres y los hombres y no la recibieron. Dice, por eso podemos ver incluso la opinión de los filósofos, evidentemente griegos. Dice, por ejemplo, los primeros, ¿qué destacaron? Los elementos. Por ejemplo, cuando hablaban del arjé. Arjé en griego significa principio, o sea, como el principio fundamental de todas las demás cosas. Entonces, los llamados filósofos presocráticos decían que el arjé o principio de todas las cosas era, por ejemplo, para Tales de Mileto, el agua, porque consideraba que el agua era vital en todo, ¿no? Anaxímenes decía que el aire. Parménides, el fuego y la tierra como dioses. Heráclito, ¿no?, el fuego. Empédocles, la pluralidad o combinación de estos elementos, además de los vínculos que los ordenan, la discordia y la amistad. Dice, estos no honraron ni las piedras ni la madera, pero sí divinizaron a la tierra misma como madre de todo. Entre los persas, los magos honraron el fuego. Ojo, y esto tiene que ver también cuando hablamos de los magos de Oriente, los que visitaron a Jesús que venían de Persia, precisamente. ¿A quién se consideraba magos? A la casta principal de sacerdotes de la antigua Persia. O sea, se les decía magos a la casta sacerdotal más importante de Persia. Y que tenían una preparación, hoy diríamos, una base de estudios bastante importante. Pero eran eso, una casta sacerdotal. Dice también, entre los habitantes de Asia, el fuego es adorado y divinizado. Incluso Dinon afirma que muchos que viven en Asia ofrecen sacrificios a cielo raso, porque consideran que las únicas imágenes
de los dioses son el fuego y el agua. Ujú. Dice, aunque estos piensen que se libran del error, caen en otro engaño. Cierto, no han admitido maderas y piedras como imágenes de los dioses, al igual que los griegos, ni aves sagradas como los egipcios, sino el fuego y el agua como los filósofos. Pero cometen un error. El fuego y el agua también es una creación divina. O sea, por sí mismas no tienen ninguna consistencia. Entonces dice, así pues, los filósofos, desconociendo al autor que lo gobierna todo y al creador de estos principios, que es el Dios sin principio, suplican a elementos que no tienen el poder que les atribuyen. Porque todos los elementos mencionados, por ejemplo, el fuego, el aire, la tierra misma, han sido creados para el servicio humano. Nada más. O sea, literalmente existen para brindarnos un servicio. Dice, otros filósofos, creyéndose más avanzados, eh, dirigieron su atención a algo más elevado y que consideraron más importante, como Anaximandro y su infinitud, es decir, a lo inmaterial. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco van pasando de lo material a lo inmaterial, o sea, a lo abstracto, ¿no? A lo conceptual. Dice, y algunos otros quisieron avanzar pasando de lo menos noble a lo más noble, hasta llegar a concepciones abstractas que por su dificultad intelectual parecen tener mayor prestigio. Es decir, hay un punto que también debemos destacar y es que tendemos a considerar que mientras más abstracta, intelectual o difícil sea una definición, más profundidad y elevación posee. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso si lo vemos, el discurso de Jesús nunca es abstracto, siempre es bien concreto. Habla de flores, habla de aves, habla de sembradores, o sea, de ejemplos concretos que están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque Él eso hace, o sea, se concretiza a tal grado que se encarna, o sea, se hace hombre. Por eso el cristiano no puede andar divagando en abstracciones. Tiene que ir siempre a lo concreto, a lo puntual. Es decir, el cristiano no puede dejarse llevar por abstracciones, como puede darse en un ejercicio filosófico. Tiene siempre que aterrizarlo en una realidad concreta, ¿no? O por utilizar una expresión de Gabriel Marcel, siempre vinculado a lo viviente concreto. No solamente hablando en términos de generalidades. Y por ello va a decir incluso Clemente de Alejandría que es muy necesario para los seres humanos alejarse de estos relatos. O sea, fíjense, no solo influye en nosotros lo que vemos, sino también lo que escuchamos. Por eso yo les decía que la verbalidad en el mundo contemporáneo es muy grave, ¿no? Cuando se ha vuelto usual decir que el que paga manda, no nos ponemos a considerar lo que eso implica. O las formas tan fáciles que utilizamos al hablar y que en realidad no expresan más que un profundo descuido del lenguaje. O sea, nosotros también debemos de ser custodios de la palabra, incluso en su dimensión verbal. O sea, debemos de ser cuidadosos con las expresiones que usamos. ¿Por qué? Porque
la forma en la cual hablamos expresa la forma en la cual vivimos. Esto es bien importante. Vuelvo a repetir, o sea, la forma en la cual hablamos expresa la forma en la cual vivimos. El lenguaje transparenta nuestras formas de vida. Eso es algo que Wittgenstein nos recordó, este filósofo en el siglo XX. Formas de vida y lenguaje son inseparables. Van de la mano. Cuando una se altera, la otra también se va a ver perjudicada. No son, digamos, realidades independientes. Están entretejidas. Las formas del lenguaje, nuestros modos de hablar y nuestros modos de vida. Por eso dice San Clemente de Alejandría, que no es inofensivo lo que vemos y tampoco es inofensivo lo que escuchamos. Ese es el problema con el reggaetón, por ejemplo. Las letras no es que estén cargadas de groserías o en México que se puso tan de moda los corridos tumbados y los corridos bélicos. El problema es que esto que nosotros estamos escuchando, al final busca la manera de adaptarse a una forma de vida particular. Porque, como dice San Clemente de Alejandría, lo que escuchamos y está basado en el error, lo único que va a producir es que crezca en cada uno de nosotros la impiedad y el extravío. Ese sería, digamos, uno de los principales problemas a los cuales nos vamos a exponer cuando no nos alejamos de este tipo de expresiones verbales. Ahora, pregunta Clemente, ¿por qué me llenas la vida de ídolos imaginando que vientos, aires, fuego, tierra, piedras, madera, hierra y el cosmos son dioses y también dioses los astros errantes con los que en realidad son engañados los seres humanos por medio de la famosa astrología, no la astronomía, que parlotea, parlotea y confunde a la gente? Por eso dice Clemente, yo no anhelo los vientos, sino al Señor de los vientos, al Señor del fuego. En pocas palabras, al Creador del mundo, el que trae la luz del sol. Yo busco a Dios. Yo quiero a Dios. No me quedo con las obras de Él. Es decir, hay una tendencia, y es una tendencia también muy humana, de sustituir al Creador con la criatura. Y esto a veces también se da en nuestras propias relaciones humanas. Por ejemplo, a veces queremos que la pareja con la cual compartimos la vida o los hijos con los que convivimos realicen actos que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, hacerme realmente feliz o darme la paz que estoy buscando o llenar mi corazón de gozo. La criatura no lo puede hacer. Y la razón es simple. Porque la criatura, por muy buena que sea, es finita, es limitada, es pequeña para el anhelo infinito que Dios ha puesto en nuestro propio corazón. ¿Entiende? Por eso nosotros hoy vemos como hay personas que, por ejemplo, se la pasan viajando alrededor del mundo y no encuentran satisfacción plena. O pasan de pareja en pareja y no encuentran la satisfacción que buscan. O en el consumismo, ¿no? Que eso es la estrategia fundamental del consumismo. O sea, el consumismo no es una exitosa estrategia económica, capitalista. Creo yo que en realidad tiene muy poco de eso. El consumismo lo que hace es explotar la insatisfacción garantizada de las cosas mismas. Es decir, el consumismo se basa
en el hecho mismo de que las cosas nunca nos van a lograr satisfacer por completo. Y por eso vamos a requerir siempre de algo más, y luego otra cosa, y luego otra, y luego otra, y luego otra. ¿Mm? Esa es, a mi entender, digamos, la estrategia fundamental que hay detrás de esto que llamamos consumismo. Es decir, al final, el capitalismo lo que hace es aprovechar nuestras propias debilidades humanas. Y lo mismo el socialismo. Y lo mismo el comunismo. Es decir, si un ser humano no está firmemente arraigado en Dios, será presa fácil de cualquier engaño político, social, económico, cultural. Esa es la salvación. Es decir, se supone que el Señor de eso precisamente nos ha salvado, de esas trampas, de esos engaños. Ahora, dice Clemente, y si quieres, vamos a Platón, considerado autoridad máxima entre ustedes. Según Platón, ¿cómo hay que descubrir a Dios? Dice Platón. Es tarea imposible encontrar al Padre y Creador de todo y una vez encontrado, explicarlo a todos. Palabras de Platón. Dice Platón, repito, es tarea imposible encontrar al Padre y Creador de todo y una vez encontrado, explicarlo a todos. Lo dice en el diálogo del Timeo. Dice Clemente, muy bien, Platón, has acariciado la verdad, pero no te canses, no te quedes ahí. Ven conmigo a la búsqueda en torno al bien. En efecto, a todos los seres humanos, por completo, el Señor les ha dado una dimensión intelectual. Es decir, todos tenemos una dimensión o una capacidad intelectual. El problema, dice Clemente, es cuando nos conformamos con los propios logros que nuestro entendimiento alcanza. O sea, el problema es quedar satisfechos con los propios pensamientos. Por eso dice Clemente, Platón acarició la verdad, la acarició, y ¿no? Reconoció que solo hay un Dios, que es increado, imperecedero. También reconoce Platón que éste siempre está por encima de todas las cosas. Ok, dice esto, ¿no? Es parte también de ese perfil divino que se nos ha dado en términos intelectuales. Pero, dice Clemente de Alejandría, no basta con quedarse con esa definición. ¿Por qué? Porque Dios no solo está siempre arriba en el cielo, ha venido a la tierra. ¿Se entiende? O sea, aquí habría que distinguir claramente entre lo que nosotros pensamos y lo que Dios mismo ha hecho. A ver, acabamos de escuchar en la liturgia dominical pasada, en el Evangelio de Mateo, el bautismo de Jesús. Estoy seguro que se acuerdan, ¿no? Y en ese momento, una voz dijo, tú eres mi hijo, el predilecto, en quien me complazco. ¿Estamos? Yo les pregunto, ¿por qué esa voz del cielo, el Padre, dijo eso? ¿O a quién? Es más, voy a ser más puntual. Y de esta pregunta depende si aprueban o reprueban. Y me las regreso al kinder de una vez. ¿A quién le dijo eso? Los escucho. A ver, Lupita, tienes ganas, tienes ganas. Pues no sé si se refiere a, pues cuando lo dijo a nosotros, ¿no? Como una revelación de quién es su hijo y pues quién es el padre también. Ok. ¿Qué más dirían? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no se escuchó esa voz el día del nacimiento? ¿Por qué no ocurrió ante los magos y los pastores esa voz que dijera, este es mi hijo, el predilecto, en ti me complazco? Tú eres mi hijo.
¿Por qué ahí no? porque, porque era su bautismo precisamente ahorita, ¿no? ¿Y qué sucedió en el bautismo? Los hace hijos de Dios. Exacto, es decir, cuando esa voz dice, tú eres mi hijo, está ocurriendo algo inconcebible. El hijo de Dios, el predilecto, es el pecador. Ujú. Porque acuérdense, y eso ya nos lo enseñó nuestro maestro Joseph Ratzinger, cuando Jesús va al bautismo, y así dice Mateo, entre los que se fueron a bautizar, Jesús fue bautizado. Él no va a dejar pecados, él no necesita que lo limpien, va a tomarlos consigo. Es decir, el que emerge del bautismo es el que lleva el pecado del mundo. Y a este es al que la voz de lo alto le dice, tú eres mi hijo. Esa es la radicalidad que ahí se manifiesta. Tú eres mi hijo. O sea, ahora el Padre acepta por Cristo como hijo suyo a cualquier ser humano, a cualquier pecador. Esa es la misión de Cristo, hacernos hijos de Dios realmente, en nuestra situación concreta. ¿Se entiende? Por eso la voz no se escuchó al principio, porque eso es un hecho, que Cristo es el Hijo de Dios, pero Él nos viene a revelar algo importante. El Padre también nos quiere como hijos suyos, tal cual. Por eso se dará después del bautismo. Dijimos, en el bautismo, ¿no? La gente iba, digamos, y en términos simbólicos dejaba su suciedad. Cuando Jesús se sumerge como una esponja, toma sobre sí toda esa suciedad, el pecado del mundo. Y cuando emerge orando, ahí desciende el Espíritu y se oye la voz. Es decir, tú eres mi hijo. ¿A quién se lo dice el Padre? A cualquier pecador. Y por si fuera poco, no solo le dice, tú eres mi hijo, eres el predilecto. Es tanto como si el Padre le dijera a ti, o nos dijera a ti, pecador, te amo con todo mi corazón. Y así como eres, con tus debilidades y tus faltas, encuentro mi complacencia. Porque entre tú y yo, lo que domina es el amor. Es mi amor el que nos une, no lo que tú aportes. ¿Se entiende? Esa es, digamos, la revelación. En Platón no hay nada de eso, porque no puede. Platón, con el intelecto agudo que tenía, llega a la conclusión de que sí, solo hay un Dios. O sea, él filosóficamente es monoteísta, pero culturalmente es politeísta. Pero no llega a eso, o sea, a lo que en efecto se nos ha revelado. ¿Y por qué? Porque como dice Clemente de Alejandría, ninguna criatura nos podría revelar al Dios verdadero. Solo Dios mismo se podría dar a conocer. Es decir, es una forma clara de afirmar que Jesús era Dios. ¿Qué pasó, Paola? Ay, justo cuando le quería hacer la pregunta, se me sacó el internet. Es que estaba muy atenta a lo que estaba diciendo sobre, bueno, ahora sí lo que dijo del Cordero de Dios. Y como yo bueno, usted sabe que muchos años yo toqué misa. eh, pues yo al principio pues no sabía, pues ya yo tocaba lo que escuchaba, ¿no? De los demás grupos y todo, pero después tuve que tomar un curso para poder saber o entender cada canto, ¿no? Pero justo es ahorita, profesor, que lo estoy escuchando sobre el Cordero, porque estaba viendo el otro día un video de un sacerdote que estaba hablando sobre de quién dice que es el Cordero de Dios, ¿no? Es justamente, está tomado de la Biblia porque él estaba hablando, contestándole a un protestante sobre el Cordero de Dios, quién dice que es el Cordero de Dios. Entonces dice, justamente lo dice San Juan
Bautista, ¿no? Él es el Cordero de Dios. Pero ahora que lo está diciendo, ahora entiendo, o sea, ya el Señor me ha revelado, este, la importancia del Cordero en la misa, o sea, la importancia de el por qué no se puede cambiar el canto por danos la paz, o sea, nada más el shalom o algo por el estilo, porque luego a veces uno, los coros tendemos a cambiar los cantos y ahora lo estoy entendiendo, o sea, ahora lo entiendo así como, oh, wow, Dios. Claro. Entonces, pues gracias. Y qué bueno, si es una revelación del Espíritu, para que vean cómo en la iglesia señorea el Espíritu. O sea, no es casual, aunque a veces no entendamos muy bien su dinámica, señorea el Espíritu. O sea, Él es el guía, Él es el conductor, ¿no? De la iglesia, o sea, quien al final la va conduciendo, a pesar de sus tropiezos, ¿eh? No importa, la saca ciertamente adelante. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hemos ahorita mencionado, se refiere a San Clemente de Alejandría cuando dice, dirige más bien tu atención a Logos, es decir, a Cristo. Él es el sol del alma, porque solo Él da luz a la mirada cuando dejamos que penetre en nuestro corazón. Es decir, solo Cristo disipa nuestras propias tinieblas. Y esto es muy hermoso, porque como dice también Clemente, ¿no? El logos divino es la llave de la escritura, o sea, su persona, su realidad concreta, encarnada, es el centro luminoso de todo lo demás. Solo con Cristo hay claridad. Solo con Cristo hay claridad. Sin Cristo, lo que domina son las tinieblas. Por eso dirá San Clemente, por consiguiente, ¿quién es el rey de todo? Dios. Porque Dios es la medida de la verdad de lo que existe. Es una expresión bellísima, ¿eh? Dios es la medida de la verdad de lo que existe. Todo existe porque Él quiere. Somos, voy a usar una palabra que no es precisa, pero ahorita no tengo otra. Somos producto de su deseo. Y como humanos, somos producto de su más profundo deseo. Somos para Él lo más amado. Esa es la medida de nuestra verdad. Es decir, no solo hay una verdad en términos humanos, sino una medida propia de la verdad. Y esa medida propia de la verdad es Dios mismo. Por eso es que para nosotros la verdad es inseparable de la caridad. Muchas veces se nos olvida y se nos olvida que caridad sin verdad puede ser crueldad, ¿eh? Y verdad sin caridad, insolencia, arrogancia. Las dos siempre van hermanadas. Ahora dice, pregunta Clemente, entonces, Platón, ¿por qué insinúas la verdad? Conozco a tus maestros, aunque quieras ocultarlos. Aprendes geometría de los egipcios, la astronomía de los babilonios, recibes sanos conjuros de los tracios y los asirios te enseñaron muchas cosas. Pero fíjense la afirmación que hace San Clemente. Pero las leyes verdaderas y esa opinión única sobre Dios te fueron facilitadas por los hebreos. Clemente no es el único padre de la iglesia, y lo vimos, que sostendrá que es más antigua la doctrina hebrea, es decir, la revelación divina, que las filosofías de este mundo. Y que esta intuición que Platón tiene no solo se debe a su potencia intelectual, sino a su conocimiento de las fuentes hebreas. Recuerden que esta es también parte, ¿no? Importante de lo que los padres de la iglesia han afirmado. Dice, y para mí no solamente existe
ese Platón. Antístenes, no como discípulo cínico, sino como oyente de Sócrates, pensó lo siguiente: Dios no se parece a nadie, porque nadie puede conocerlo a partir de una imagen. Y dice Clemente, tiene razón, pero nosotros no tenemos una imagen, tenemos una persona. Y esto también es algo relevante, porque a veces suponemos que la cuestión de Dios se limita a imágenes elaboradas que nosotros concebimos o que nos resultan de cierta manera atractivas, perdón. Entonces, lo importante en este caso no son las imágenes que intelectualmente podemos elaborar, sino la revelación concreta que nos ha hecho Dios mismo en persona, es decir, Cristo. Entonces, si quieres conocer a Dios, mira a Cristo, mira a Jesús de Nazaret. Él te pone de manifiesto cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa, cómo vive, etcétera. Es decir, no solo andes divagando en imágenes, sino dirige tu atención a esa persona. Y añade Clemente. Y también para que no se diga que somos solamente parciales, también convoquemos ahora a la propia poesía, ocupada como está en la invención. Arato, poeta griego, dijo: para que todo crezca con constancia, a él se dirigen siempre al principio y al final. Alégrate, Padre, gran maravilla, gran ayuda para los seres humanos. Y Hesiodo, en efecto, él es rey y dueño de todo. Ninguno de los inmortales ha rivalizado con él en poder. Incluso también en la escena, dramas manifiestan la verdad. Así, Eurípides, mirando hacia el éter y el cielo, dice: considéralo Dios. Y Sófocles afirma: uno en las cosas verdaderas, uno es Dios, el que hizo el cielo y la tierra inmensa, la brillante ola del mar y la fuerza de los vientos. La mayoría de los mortales, equivocados en el corazón, dirigimos el consuelo de los sufrimientos a estatuas de dioses de piedra o imágenes de bronce, de oro fundido o de marfil, concediéndole sacrificios y vanas asambleas festivas. Pensamos que así obramos piadosamente. Incluso, dice Clemente de Alejandría, Orfeo afirma: una vez contemplada la palabra divina, permanece junto a ella, enderezando tu corazón, urna de la inteligencia. Camina bien por el sendero y mira al único Señor inmortal del cosmos. Y prosigue este mismo Orfeo: es uno, nacido de sí mismo. Todo lo nacido ha sido hecho por él, y él mismo circula en todos ellos y no le ve ninguno de los mortales, pero él ve a todos. Entonces, aunque los griegos, al recibir los mejores destellos respecto al logos divino, proclamaron cosas pequeñas en torno a la verdad, ellos mismos testimonian que el poder de la verdad, no está oculto. Y su falta consiste en no haber llegado hasta el fin. Es decir, en no haber seguido las indicaciones que se les dieron. Porque si, por ejemplo, se habla de que Dios es uno y solo uno, ¿por qué no avanzan en ese camino y se detienen en esa afirmación? ¿Se entiende? O sea, lo que, digamos, ¿no?, les reprocha Clemente de Alejandría es que no hayan seguido esas indicaciones que de manera providencial ya se les habían dado. Por eso dice Clemente: yo pienso que es claro que quienes hacen o dicen algo sin el logos de la verdad, sin Cristo, se parecen a los que se esfuerzan en caminar sin pies. Deben empujarte hacia la salvación, lo que hemos nosotros afirmado, a quienes incluso los poetas, ¿no?, han mencionado.
porque los poetas han sido violentados por la verdad. O sea, la verdad, digamos, violenta los presupuestos mismos de los filósofos y los poetas. Les sale, pues, al paso. Por eso, añade Clemente que Eurípides, por ejemplo, es digno de la escuela socrática porque al mirar hacia la verdad desprecia los espectáculos y dice, una vez Apolo, que mora en el templo del centro de la tierra, distribuyendo a los mortales las palabras más sabias. Persuadido por aquel, maté yo a la madre. Consideradle criminal y matadle. Pecó aquel, no yo, porque es más ignorante del bien y del derecho. O sea, incluso los poetas no pueden saltarse tan fácilmente esta insistencia de la verdad. Ahora viene un cambio y es lo que veremos la siguiente clase, porque como dice San Clemente de Alejandría, ya una vez que hemos abordado estas cosas, es momento de acudir a las escrituras proféticas. O sea, ahora sí, vamos a decirlo de esta manera, a la parte cristiana. ¿Qué es realmente lo que ahí aparece? ¿Qué es realmente, no? Lo que ahí se nos ha ofrecido. Entonces recuerden, el reclamo de Clemente de Alejandría con respecto, en este caso, a los paganos, el reclamo fuerte es hacia sus desviaciones en términos prácticos. Y en cuanto a sus figuras destacadas, filósofos y poetas, es no haber ido más a fondo en aquello que ya se les había manifestado y haberse quedado a medio camino, es decir, haberse quedado satisfechos con su propio parecer. Esto también después dará pie a considerar que el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, ha estado presente en todas las culturas de diversas maneras, porque todos los pueblos, en su propia manera, han sido guiados y preparados para la verdad, es decir, para Cristo. Por ejemplo, en el caso de los griegos, como es muy evidente, desde el plano intelectual, pero ya tenían aviso. Ya tenían, pues, vamos a decirlo así, insinuaciones previas que les permitieran reconocer la verdad encarnada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Vale. A ver, dime, Elizabeth. Profesor, yo quiero preguntar, eh, la situación política que se está dando ahorita alrededor del mundo, por ejemplo, la situación particular de Venezuela, la situación de guerra que hay entre Ucrania y Rusia, la misma situación que está pasando en estos momentos en Cuba, es una situación política. Y la situación, digamos, social de los incendios que se han sucedido en California. Los periodistas hablan, los jefes opositores hablan, pero nadie, profesor, absolutamente nadie pide la ayuda de un ser superior. Todo el mundo manifiesta sus opiniones, todo el mundo aporta la solución con pedir ayuda de otros países. Eh, Todos en la situación de Venezuela, a pesar en la guerra, a no entregar el poder, pero nadie, absolutamente nadie, tiene en cuenta la existencia de de un ser superior que todo depende de él. Mi pregunta es, este olvido de Dios, el confiar solamente el hombre en sí mismo, ¿eso podríamos catalogarlo como una especie de paganismo? Sí, claro. El hecho ahora de remitir todo al plano humano y las fuerzas o elementos con los que dispone. Exacto. Ese es, digamos, parte, ¿no? Del planteamiento, en este caso contemporáneo. Y no es casual, fíjense, como en el panorama actual que has mencionado, y es muy preciso, hay devastaciones ambientales,
hay guerras, hay amenazas de nuevos virus y parece que todo está peor que nunca. Y curiosamente, hemos iniciado el año jubilar de la esperanza. Es decir, se nos olvida que el mundo nos quiere convencer de que no hay retorno y todo va a lo peor, porque nos quiere privar de la opción real de que lo mejor puede suceder. ¿Cómo? A través de la intervención divina. Esa es la esperanza, es decir, que no todo está oscuro y que para Dios nada es imposible. Aun cuando parezca todo echado a perder, puede renovar absolutamente todas las cosas. Entonces, es curioso cómo en estos momentos actuales, por un lado, se nos quiere imponer una sombra oscura que oprime el alma, que la congoja, que la lleva a un estado de incertidumbre, de desolación, de desánimo, y por otro lado, una iglesia madre que busca darnos el alimento principal que en estos momentos necesitamos. Y ese alimento principal se llama esperanza. O sea, no es casual entender que hay, lo voy a decir de esta manera, un tiempo mundano en el cual estamos inmersos, pero hay también un tiempo litúrgico que asimismo nos acompaña. Entonces, para unos es locura y para otros es escándalo. Por ejemplo, suponer, ¿no?, que escandaloso sería para una persona decir que si nos ponemos a rezar el rosario como nación, todo cambiaría. O para alguien sería una locura pensar que si se hace una consagración particular o algún tipo, digamos, de penitencia comunitaria, que no tiene que ser necesariamente cruenta, es decir, violenta, ¿no?, las cosas podrían cambiar. Es decir, seguiríamos siendo, como ha sido desde el principio, pues piedra de escándalo y de tropiezo. No obstante, me parece que ahorita es cuando el cristiano tiene que manifestar esa esperanza, o sea, ese testimonio de que Dios existe y actúa en la historia, porque incluso Él es el Señor de la historia. ¿No? En un término muy básico, es cristiano dormir tranquilo en estos tiempos, porque Dios vive, está vivo, y no temer. Qué difícil es hacerlo. No porque Dios defraude, porque estamos llenos de incertidumbres, de dudas y, digamos, de desesperanzas acumuladas. Y ya no es que lo veamos en términos globales, sino en términos personales, es decir, en términos eh, concretos, ¿no? Ahí es cuando a nosotros se nos invita a renovar la fe, basado en la experiencia concreta. Amenazas de guerra, ¿no?, amenazas de devastación, de aniquilación, de muerte, de pandemias, de catástrofes, de terremotos impensables. Sí, pero el Señor nos dijo claramente, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no ha cambiado. Por eso ahora, fíjense, se los digo, el mejor sacrificio que podemos ofrecerle a Dios en este año jubilar es dormir a pierna suelta, sin preocupaciones. Ese sería nuestro sacrificio cristiano. Y como decía Charles Peguy, y además, añadiéndole el hecho de que al levantarnos, nos levantamos con hambre y con ganas de tener un buen desayuno. Nada de corazones acongojados, porque eso es lo no cristiano. Eso es precisamente el efecto, ¿no?, secreto del paganismo, la congoja del corazón, ¿no?, el quebranto del alma, la debilidad del espíritu. Más bien,
la certeza de que todo está en las manos del Señor y que para Él nada está perdido y que nunca es tarde. Nunca es tarde. Por eso les digo, nuestro sacrificio es dormir tranquilos, porque sabemos que pase lo que pase, Él está con nosotros. Él está a favor de nosotros, no en contra. Y que nos sigue repitiendo esas mismas palabras. Tú eres mi hijo, mi hija, el predilecto, la predilecta. En ti me complazco. Dejemos ya de pensar que ofendo mucho a Dios y más bien dejémonos inundar por el amor que Él nos tiene. La medida no es el pecado, la medida no son mis faltas, la medida es su amor. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, ahorita, por ejemplo, que está diciendo eso de que estamos, pues como yo lo siento así, ¿no? Un periodo de tristeza, no sé, yo a veces cuando llego a hablar con algunas personas, también las encuentro muy desanimadas por todo lo que está pasando y por las cosas personales. ¿El demonio vive así? O sea, ¿eso también es parte del infierno? ¿O el demonio solamente tiene coraje por el ser humano? ¿O también vive así? O sea, también vive en la desesperanza y en la depresión y todo eso. Sí, claro, o sea, Él digamos que lo que quiere también, pues, es contagiarnos, ¿no? De lo suyo, desánimo, desesperación, tristeza, abandono. Eso es lo que quiere transmitir, porque vuelvo a repetir, lo importante pues, es el quebranto de las almas y que lo disimula muy bien por medio de la distracción de los cuerpos, ¿no? Digamos, hoy en día me parece que esta cultura que enfatiza mucho lo corporal pone al descubierto esta nueva estrategia donde lo corporal se convierte en un distractor para perjudicar lo más importante, que en este caso es el alma humana. Entonces, sabemos, como yo les he dicho ya, que el Señor jamás, jamás aflige los corazones. Jamás. Eso lo hace el demonio. Él es el experto en la aflicción. ¿Por qué él es eso? Aflicción. Aflicción absoluta, aflicción total. Mientras que el cristiano es justamente el que ha sido liberado de la aflicción, el que ha sido, digamos, acariciado con un consuelo que este mundo no conoce. Por eso me parece que al mirar estas noticias, al escuchar sobre estos eventos, al vernos expuestos a tantas tragedias, pongamos atención, abramos los oídos del corazón y escuchemos las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando se hundió. No temas, soy yo. No temas, soy yo. Que nada ni nadie te quite tu sonrisa, porque eso, tu sonrisa, es lo que más me enamora de ti. Esa es nuestra ofrenda a Cristo, no nuestro comportamiento moralmente impecable. Eso hasta un pagano lo hace. Pero no perder la sonrisa, mantener el buen humor, eso es un milagro en estos tiempos. Y esa es una obra de Cristo. Así que no lo defraudemos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Lupita? Que así como nos comentabas que pues, los griegos y demás culturas pues ya no conocían a Dios, pero lo intuían, ¿no? Si estoy diciéndolo Sí, correctamente. sí, También hicieron así nuestros antiguos mexicanos, también lo sí, claro. intuían. Sí, claro, claro. Por ejemplo, para ellos había una deidad principal. Todo, por ejemplo, en el mundo mexica, todas las deidades no eran más que manifestaciones de ese único Dios. Nada más. O sea, eran, digamos, el viento era una propiedad de ese único Dios. El fuego de ese único Dios. O sea, era uno nada más. Y los demás eran sus distintas manifestaciones o
el énfasis colocado en la limpieza, en la belleza, en el orden, o sea, también es parte, por así decirlo, pues, de la obra del espíritu, porque a veces tendemos a pensar que todas las culturas no cristianas están extraviadas, ¿no? Y no, no es verdad. O sea, tienen elementos importantes que tenemos que aprender a discernir. ¿Qué pasó, Paula? Gracias. Ah, es que le quería comentar a Lupita que si no estoy mal, era Ometeotl, el dios de todos los dioses, porque hasta Ujú. donde yo sé, porque eso me lo dijo una persona que estaba muy metida en lo de la mexicaneidad y eso, eso me comentó que a pesar de que igual también él no creía en o sea, en Dios y todo, decía, bueno, es que sí hay un Dios en el que creían los aztecas, que era el Ometeotl, era el dios de todos los dioses, era el dios que no sabían cómo se llamaba, pero que ellos sabían que había creado todo. Claro. De hecho, Ometeotl lo definían de una manera hermosísima. Le llamaban el dios del cerca y del lejos. Ujú. El dios del cerca y del lejos, el único. Lástima, creo que a ustedes no les di esta clase sobre la Virgen de Guadalupe desde la perspectiva mexica, pero ahí vamos, se puede apreciar bastante bien. Pero sí es importante, dímelo, Pita. El nombre del libro, Marco. Ay, Te lo- ahorita no me acuerdo, pero se los mando por chat en la foto. Sí, gracias. Es algo sobre la Virgen de Guadalupe, pero para no errar, mejor les mando la foto. Pero sí Por es favor. importante, puedes reconocer, por decirlo así, que Dios se ha tomado la molestia, que para él no es una molestia, sino ha tenido más bien la delicadeza de conducir a todos los pueblos por caminos muy particulares. Y cuando nos adentremos en una cultura con la que no estamos familiarizados, lo primero que tenemos que buscar es cómo Dios ha actuado ahí. O sea, no solo lo que nos presentan, sino cómo Dios nos ha actuado ahí. Porque ha habido, digamos, revelaciones locales, por así decirlo, que se conjugan. En el caso de la Virgen de Guadalupe, es muy evidente, o sea, esas revelaciones locales que ya tenían, esas, digamos, esos destellos de luz venido de lo alto, pues en la Virgen de Guadalupe se convirtió pues, en un testimonio claro. O sea, la Virgen de Guadalupe es una imagen que habla directamente a esos pueblos y que además llega para consolarlos. ¿Por qué? Porque han sido pues maltratados, ¿no? Si fueron violentados y ella llega a darles consuelo. O sea, el primer mensaje es para estos pueblos y ya de ahí vamos, alcanza su verdadera universalidad, pero creo que es importante reconocer pues que en toda cultura, en todo pueblo, Dios ha obrado de ciertas maneras. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es eso. Aquí Dios cómo obró, Dios cómo actuó. O sea, cómo laboró el espíritu en esta cultura en particular o en esta persona, por ejemplo, ¿no? Y quedaremos sorprendidos porque Él nos lo dijo claramente, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? A veces nosotros pensaríamos que las cosas tendrían que darse de una manera, pero con el Señor las cosas se dan muchas veces de formas bien diferentes y tenemos que dejarnos sorprender por la manera en la que Dios ha conducido las cosas y no atemorizar por la manera en la que el mundo nos lo presenta, ¿no? Como si Dios estuviera ciertamente eh, ausente. Yo estoy convencido de que aún en las situaciones más catastróficas, la presencia de lo divino está ahí. O sea, incluso en milagros, por así decirlo, ordinarios, pero que el estruendo del mundo quiere acallar. Pero a Dios no le interesa porque Él no busca la espectacularidad, Él siempre actúa de manera, una vez les dije, muy discreta, ¿no? Muy anónima, muy desapercibida, tan humilde, que incluso para muchos Dios no existe. Yo a veces veo, y esto lo aprendí del filósofo Michel Henry, que cuando Dios hace la creación es como un vientre materno, ¿no?
como que nos da espacio y Él se hace a un lado, o sea, nos deja, ¿no? Nos deja crecer. O como cuando tienes un invitado y le dices, estás en tu casa y te vas para que se sienta libre, ¿no? No, que estés detrás de Él. Y ahí es donde el corazón sensible, sencillo, reconoce esta generosidad humilde que Dios ha tenido, porque a nadie se impone, ¿no? A nadie. Pero sí creo que es importante, vuelvo a repetir, que en estos tiempos difíciles seamos testigos de la esperanza, o sea, de ese Dios que incluso nos permite mantener el buen humor, porque eso es lo que hoy en día tanta falta nos hace, ¿no? Siempre estresados, molestos, enojados, preocupados, angustiados, es decir, envenenados, ¿no? Bueno, dejemos que el Señor nos purifique de todo eso. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos. Espero que les sea de ayuda, que les sea de gran provecho. Elizabeth, Marisol, Marcela, Lupita, Olivia, Clara, Clara Basto, Paola, el buen Edgardo que hoy no se conectó. Tiene tache, le dicen por favor que está en extraordinario. Cuando vea la clase sabrá que ya está en extraordinario. Y nos vemos la siguiente semana. Así que intentemos dormir tranquilamente y con una sonrisa, sabiendo que en realidad, ¿no? Cristo está aquí, no se ha ido y Cristo vive. ¿De acuerdo? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, profesor. Que Pues descanse. igualmente, buenas noches y mañana les envío la clase. Gracias. Gracias, Descansen. que descansen. Bye. Bendiciones a todos. Abrazo. Igualmente. Chao.